Permíteme hacerte una pregunta que la mayoría de las personas tiene miedo de responder con total honestidad. ¿Estás caminando realmente por el sendero de Dios o solo transitas tu propio camino usando su santo nombre como una etiqueta? Porque asistir al templo cada domingo no significa de manera automática que estés caminando hacia donde Él te está guiando. Publicar versículos bíblicos en tus redes sociales tampoco significa que los estés viviendo en tu día a día. Creer en la existencia de Dios y seguir fielmente sus pasos son dos cosas completamente distintas y distantes. Jesús lo dejó muy claro en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo al decir que el camino que lleva a la vida es muy estrecho y que son muy pocos los que logran encontrarlo. No dijo que la mayoría lo encontraría, ni tampoco que serían muchos, sino que especificó que serían solo unos pocos. Esa revelación debería detenernos en seco y hacernos reflexionar profundamente a cada uno de nosotros, porque significa que hay personas sinceras y con buenas intenciones que caminan por un rumbo que creen correcto, pero que las lleva a un destino al que jamás planearon llegar. Entonces, ¿cómo puedes saber con total certeza si estás avanzando por el rumbo correcto? ¿Cómo saber si realmente estás en sintonía con el Espíritu Divino o si solo te mueves en círculos impulsado por tus propias emociones y preferencias humanas? De eso se trata nuestro encuentro de este día. Vamos a descubrir 8 señales específicas de que te encuentras caminando por el verdadero sendero de Dios. Algunas de estas señales te van a sorprender por completo, otras tantas te van a doler en lo más profundo del alma. Y algunas de ellas van a estirar tu fe de formas tan intensas que sentirás que te estás rompiendo en lugar de estar construyéndote, pero ten la certeza de que cada una de ellas te acercará de manera definitiva a la verdad absoluta. Te pido que te quedes conmigo a lo largo de estas 8 revelaciones, porque al llegar al final sabrás con absoluta claridad si estás siguiendo a Dios o si simplemente estás siguiendo tus propios sentimientos pasajeros. El camino estrecho jamás ha sido el más cómodo para transitar. Tampoco ha sido nunca el sendero más popular ni el más aplaudido por el mundo, pero tiene la virtud de ser el único camino real que conduce directamente hacia la vida eterna. Y si tú te encuentras caminando en él, habrá manifestaciones muy claras que lo demuestren. No siempre serán señales ruidosas, ni tampoco serán evidentes a simple vista, pero se volverán completamente innegables una vez que aprendas la forma correcta de buscarlas. Aquí están esas señales para ti. Señal número 1. Estás siendo podado por la mano divina, y ese proceso duele profundamente. Casi nadie se atreve a hablar de esta parte del proceso espiritual, pero si estás en el sendero de Dios, hay algo que puedes dar por seguro, y es que vas a experimentar dolor. No se trata de un sufrimiento aleatorio ni de una dificultad vacía de sentido. Es un dolor completamente intencional y aplicado con una precisión quirúrgica por el Creador. Jesús lo explicó en el capítulo 15, versículo 2 del Evangelio de Juan, al decir que a toda rama que da fruto, el Padre la poda para que dé todavía más fruto. Piensa detenidamente en el significado real de esas palabras. Dios no pierde su tiempo podando las ramas que ya están muertas y secas. Él limpia y corta las ramas que ya están produciendo cosas buenas, porque Él jamás se conforma con algo que sea simplemente aceptable o suficiente. Él desea ver más frutos en tu caminar, un mayor nivel de entrega, y que la luz de Cristo sea más visible en tu vida diaria mientras disminuye todo aquello que no lo refleja. Sin embargo, el proceso de la poda siempre se siente como una pérdida dolorosa. Se experimenta como una gran confusión que te hace preguntar, Dios, ¿por qué me estás quitando esto? Si yo pensaba que era algo bueno para mí, esa relación amorosa que de pronto se desmoronó por completo. Ese proyecto tan importante que fracasó a pesar de haber orado tanto por él, esa etapa de tu vida que llegó a su fin, sin darte ninguna explicación lógica. Eso que viviste, tal vez no fue un fracaso de tu parte, pudo haber sido la mano de Dios, retirando con amor aquello que bloqueaba silenciosamente tu crecimiento espiritual, porque existe una gran verdad a la que la mayoría de nosotros nos resistimos con fuerzas. Solemos aferrarnos con desesperación a las cosas que Dios está intentando cortar de raíz.
Nos aferramos a la comodidad personal, a nuestra vieja identidad y a los pecados que nos resultan familiares. Y cuando el Creador se acerca con las tijeras de podar, comenzamos a gritar, pensando que estamos bajo un ataque del enemigo. Pero la realidad es que no estás bajo un ataque de destrucción. Te encuentras en pleno proceso de construcción divina. El sendero de Dios siempre comienza con el dolor de la navaja antes de dejar caer la bendición. Si en este preciso momento estás sintiendo el dolor profundo de la poda, esa podría ser la primera gran señal de que estás exactamente en el lugar donde Él te necesita. Señal número 2. Estás perdiendo amistades, pero estás ganando un profundo discernimiento espiritual. Cuando comienzas a caminar en serio con Dios, tu círculo social no va a permanecer igual, y muchas personas se van a marchar. Habrá personas que comenzarán a sentirse visiblemente incómodas cuando estén cerca de ti. Amigos que esperabas que se quedaran a tu lado toda la vida comenzarán a desaparecer poco a poco. Y esto no ocurre siempre porque les caigas mal o porque te tengan algún resentimiento. Ocurre porque la luz divina que ahora habita en ti confronta directamente algo oscuro en ellos que aún no están listos para sanar o enfrentar. Jesús lo advirtió en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, al decir que Él no vino a traer una paz superficial a la tierra, sino división. Esa no es la versión de las Escrituras que a la gente le gusta predicar, pero es la verdad absoluta. Cuando decides dar un paso firme en el sendero de Dios, comienza un sacudimiento divino en todas tus relaciones humanas. Las amistades que se sostenían solo por el chisme y la crítica se caen a pedazos. Las conexiones que estaban arraigadas en el pecado y el compromiso mundano se rompen definitivamente. Aquellas personas que no tenían problema con que fueras un creyente tibio, ahora se sienten muy inquietas al ver el fuego de tu fe. Al principio, este proceso causa un dolor profundo y te hace sentir incomprendido. Te pones a pensar si acaso cometiste algún error grave con ellos, pero la verdad es que no hiciste nada malo, sino que hiciste lo correcto al elegir la verdad. Y la verdad no solo tiene el poder de liberarte, sino que también ofende a quienes prefieren vivir en la mentira. Hay personas que solo pueden caminar a tu lado mientras compartas sus mismos vicios y descuidos. En el instante en que decides caminar en obediencia total, esas personas se dispersan de tu vida. No salgas corriendo a buscarlas ni intentes hacer más pequeño tu llamado espiritual solo para retener a la multitud, porque Dios está vaciando esa habitación con el único propósito de llenarla con las personas correctas, personas que van a afilar tu espíritu y que te van a impulsar a estar más cerca de Jesús, en lugar de arrastrarte hacia atrás. Si estás perdiendo ciertas relaciones en esta etapa de tu vida, no lo veas como un retroceso. Es muy probable que sea la señal más clara de que finalmente estás avanzando hacia tu verdadero destino. Señal número 3. Tus deseos internos han comenzado a cambiar de forma radical. Ya no sientes atracción por las mismas cosas que antes deseabas con locura. Y esto no se trata simplemente de un proceso natural de maduración o de un cambio de intereses por la edad. Esto es algo mucho más profundo y misterioso. Se trata del Espíritu Santo reconfigurando todo tu ser desde el interior. El Salmo 37, en su versículo 4, dice: «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Ese hermoso versículo ha sido malinterpretado por millones de personas durante muchos años. La gente piensa que significa que si asisten al templo y actúan como santos, Dios les va a entregar todo lo que su ego desea. Pero el verdadero significado es que cuando te deleitas genuinamente en Dios, Él no se limita a cumplir tus deseos, sino que los transforma por completo. Él deposita sus propios deseos divinos dentro de ti. De repente dejas de perseguir la popularidad del mundo, porque comienzas a tener sed de pureza espiritual. Ya no vives obsesionado con el éxito material, porque te encuentras desesperado por caminar en obediencia. Ya no tienes hambre de la aprobación de los demás, porque te encuentras hambriento de su presencia divina. Eso no es algo natural de los seres humanos, eso es algo completamente sobrenatural. Y cuando estás en el sendero de Dios,
todo tu apetito por el mundo cambia drásticamente. Pierdes por completo el gusto por las cosas hacia las cuales antes corrías sin pensar. Comienzas a sentir una santa incomodidad en los ambientes donde antes te movías como pez en el agua. Tus metas en la vida cambian por completo y tus oraciones se vuelven distintas. Tu propia definición de lo que es una bendición comienza a verse de una manera totalmente diferente. Las personas que te rodean van a decir que has cambiado mucho y que te has vuelto alguien demasiado intenso. Dirán que ya no eres una persona divertida como lo eras antes, pero si tus deseos se están inclinando hacia las cosas que alimentan tu alma en lugar de alimentar tu ego, eso no es una locura. Eso es la prueba viviente de que te encuentras en el camino que conduce a la vida eterna. Señal número 4. Estás caminando en una auténtica paz y no en una falsa perfección. El sendero de Dios no es un camino perfecto, pero la paz que Él te otorga es completamente real. Estar en el camino correcto no significa que tus cuentas se van a pagar solas y a tiempo. Tampoco significa que cada una de tus oraciones será respondida exactamente de la forma en que tú lo esperas. No significa que las personas que tanto amas nunca se van a ir de tu lado, pero lo que sí significa es algo maravilloso, que vas a experimentar una paz profunda, incluso cuando nada de lo que ocurre a tu alrededor tenga sentido lógico. La carta a los Filipenses, en su capítulo 4, versículo 7, la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz divina que se encarga de cuidar tu corazón y tu mente. Eso significa que las personas que te observen no podrán entender lo que te pasa. Estarás atravesando la peor de las tormentas y, sin embargo, no te vas a hundir en la desesperación. Estarás enfrentando una pérdida dolorosa y no vas a perder la cordura en el proceso. Tendrás presiones económicas y familiares por todos lados, y aún así habrá una calma en tu interior que no tiene explicación humana. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque la paz que Dios te da no depende de tus circunstancias externas, sino de tu conexión interna con Él. El mundo solo puede ofrecerte un alivio temporal y una calma superficial. Te ofrece distracciones pasajeras que duermen el dolor por un momento corto, pero la paz de Dios funciona como un escudo que te protege y te ancla a la vida. Es una paz que te susurra al oído: yo estoy contigo, justo cuando todo a tu alrededor te grita que te rindas. Y aquí quiero darte una advertencia muy importante que debes recordar. El enemigo va a utilizar cada una de tus luchas para hacerte dudar del camino en el que estás. Te va a decir al oído que si realmente estuvieras caminando con Dios, tu vida no sería tan difícil ni tan dura. Pero debes recordar que Jesús jamás prometió una vida perfecta sobre la tierra. Él lo que prometió fue su presencia constante a nuestro lado. Él lo dijo claramente en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, al advertirnos que en este mundo tendríamos aflicción, pero inmediatamente nos dio ánimo al decir: confiad, yo he vencido al mundo. Si todo lo que te rodea se está sacudiendo con violencia, pero tu espíritu permanece firme y en calma, eso no es debilidad. Eso es una señal contundente de que no estás caminando en soledad por este mundo. Las primeras 4 señales tienen que ver con lo que ocurre a tu alrededor y dentro de tu mente, pero las siguientes 4 señales van a calar mucho más profundo en tu ser. Tienen que ver con la forma en que respondes ante Dios, con tu manera de escuchar su voz y con tu crecimiento. Y al final, tienen que ver con los frutos reales que tu vida está produciendo para el reino. Estas son las señales que separan de forma definitiva a quienes realmente caminan con Dios de aquellos que solo caminan cerca de Él. Señal número 5. Experimentas una constante convicción de pecado y respondes de inmediato, arrepintiéndote. Déjame decirte esto con total claridad y sin rodeos. Y puedes vivir practicando el pecado sin sentir el más mínimo remordimiento en tu alma, no estás en el sendero de Dios. Esto no es un juicio humano en tu contra, es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque una de las muestras más claras de que el Espíritu Santo está activo en tu vida es la convicción de pecado. El Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo 8, dice que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
La convicción de pecado no significa que Dios te esté rechazando o expulsando de su lado. Tampoco es una culpa destructiva diseñada para aplastar tu autoestima y dejarte en el suelo. La convicción es la prueba de que Dios te ama tanto que se niega a dejarte en el mismo estado miserable en el que te encontró. Es como ver su mano amorosa apoyada en tu hombro mientras te dice, ese que eras antes, ya no eres tú. Cuando estás verdaderamente en su camino, comienzas a notar cosas malas que antes pasabas por alto sin parpadear. Dices una palabra hiriente a alguien y de inmediato sientes una punzada de dolor en tu propio corazón. Ves algo tóxico en la televisión o en internet y ya no puedes disfrutarlo como lo hacías en el pasado. Tratas mal a una persona y no puedes conciliar el sueño hasta que vas y le pides perdón para arreglar las cosas. Eso no es una culpa inútil que te destruye. Eso se llama crecimiento espiritual. Significa que tienes un corazón tierno y que tu espíritu se encuentra totalmente vivo. Significa que Dios te sigue hablando al oído y que tú todavía tienes la disposición de escucharlo. Pero aquí viene la parte más crítica y decisiva de toda esta señal. No se trata únicamente de sentir la convicción dentro de ti, sino de lo que decides hacer con ese sentimiento. El verdadero arrepentimiento no consiste en decir una simple disculpa pasajera. Consiste en tomar la decisión firme de decir, no vuelvo a cometer este error en mi vida. No es un simple remordimiento emocional, es una alineación real con la voluntad del Creador. Y mientras más rápido respondas a esa convicción divina con más claridad, vas a escuchar la voz de Dios en el futuro. Pero si decides ignorar esa voz, se irá volviendo cada vez más silenciosa y débil, hasta que llegue el día en que camines en una total oscuridad espiritual, creyendo que estás en la luz. Si Dios todavía puede convencerte de tus errores, si tu corazón se rompe cuando le fallas, y si todavía clamas por un cambio real, en lugar de pedirle a Dios que acepte tus conductas pecaminosas, eso no es una muestra de debilidad. Eso es la evidencia más hermosa de que le perteneces por completo a Él. Señal número 6. Estás encontrando confirmaciones divinas en las cosas más pequeñas de tu día a día. Dios no siempre nos habla en medio de truenos espectaculares o sucesos extraordinarios. Muchas veces, Él prefiere hablarnos a través de patrones sencillos y constantes. Cuando estás en su camino, comienzas a notar detalles que no pueden explicarse como simples casualidades del destino. Un versículo de la Biblia que llega directo a tu corazón en el momento exacto en que más lo necesitabas. Un sermón en la iglesia o un video que describe palabra por palabra lo que le pediste a Dios en privado la noche anterior. Una persona que se acerca a ti para compartir el mismo texto bíblico que tú estabas leyendo en secreto unas horas antes. El Salmo 37, en su versículo 23, dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Dice que son ordenados, lo que significa que no son pasos aleatorios ni producto de la suerte. Significa que Dios no se limita a mirarte desde el cielo, sino que dirige activamente tu vida. Cada desvío en tu camino, cada retraso aparente y cada puerta que se cerró en tu cara mientras llorabas por ella. Nada de eso fue un rechazo de su parte, sino una redirección amorosa para protegerte. Mientras más cerca camines del Creador, más sensible te volverás para captar estas sutiles confirmaciones. Dejarás de ver los acontecimientos como simples casualidades de la vida. Comenzarás a reconocer que Dios te ha estado hablando todo el tiempo a través de tus sueños y de temas repetitivos. Te habla a través de cargas en tu corazón que no te puedes quitar y de puertas que se abren o se cierran con firmeza. Pero la mayoría de las personas se pierden de este hermoso diálogo porque viven demasiado distraídas con el ruido del mundo. Se quedan esperando ver un anuncio espectacular en el cielo mientras Dios les está dejando pequeñas migajas de pan en el suelo. Si tú has estado captando estos patrones divinos en tu vida, y si tu espíritu une puntos que los demás no pueden ver, no estás imaginando cosas extrañas, ni tampoco estás inventando fantasías en tu mente, te encuentras en el camino correcto y Dios te lo está confirmando, en el único lenguaje que tu espíritu puede comprender. Señal número 7. Estás siendo estirado mucho más allá de tu zona de confort personal.
Dios no te rescató del pecado para mantenerte cómodo y relajado en un sillón. Él te salvó para convertirte en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Una de las muestras más claras de que caminas por su sendero es que estás siendo estirado al límite. Estás siendo estirado más allá de tus excusas habituales, más allá de tus miedos, y fuera de esa vida predecible en la que te habías acomodado. Él te está llamando a levantar la voz y a hablar cuando tu carne preferiría quedarse callada y oculta. Te llama a otorgar el perdón cuando preferirías guardar rencor en tu corazón. Te pide caminar por fe pura cuando todos tus instintos humanos te dicen que te esperes a tener pruebas visibles. No te sientes listo para el reto y sientes que no tienes las capacidades necesarias, pero de eso se trata precisamente todo este proceso divino. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 9, dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios no se queda esperando a que tú te sientas una persona fuerte y poderosa. Él se manifiesta con todo su esplendor cuando finalmente admites que no tienes las fuerzas para seguir solo. Moisés era una persona tartamuda. Gedeón se encontraba escondido por miedo y Pedro se estaba hundiendo en el mar. Y sin embargo, Dios utilizó de manera grandiosa a cada uno de ellos para su gloria, porque la comodidad no requiere que usemos la fe en absoluto. Tú no necesitas tener fe para quedarte en el lugar que te resulta seguro y conocido. Tampoco necesitas fe para repetir las mismas rutinas que siempre te han funcionado en el pasado. Pero cuando Dios te llama a salir para servir a los demás, para dar de lo tuyo, para liderar y para obedecer algo que aún no comprendes, es justo en ese lugar de incomodidad donde ocurre la verdadera transformación de tu alma. Si te sientes incómodo en este momento, si estás haciendo cosas que desafían tus capacidades y si estás en lugares que jamás imaginaste, no lo veas como una señal de peligro o advertencia. Eso es una confirmación absoluta de que Dios te está haciendo crecer y debes mantenerte en ese proceso de estiramiento. Señal número 8. Estás produciendo frutos espirituales que van a durar por la eternidad. Esta es la última señal de la lista y es la que demuestra que todo lo anterior fue real y verdadero. Tu vida comienza a dar frutos reales y tangibles. No se trata de mostrar tus talentos naturales para recibir los aplausos del público. Tampoco es una popularidad que te hayas ganado a través de una actuación religiosa. Se trata de un fruto real, duradero y eterno que le da toda la gloria a Dios y que transforma la vida de quienes te rodean. Jesús lo dijo en el capítulo 15, versículo 8 del Evangelio de Juan, al declarar que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dar frutos en la vida cristiana no es algo opcional, es la evidencia que demuestra tu identidad. El capítulo 5 de la carta a los Gálatas nos describe de manera perfecta cómo se ven esos frutos en las personas. Se manifiestan como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esto es lo que hace que el fruto espiritual sea completamente diferente a cualquier éxito que el mundo pueda ofrecerte. El fruto del Espíritu dura para siempre, mientras que las modas y la euforia del mundo se apagan rápidamente. La motivación humana se termina por completo y la influencia basada en una plataforma digital muere cuando esa plataforma desaparece. Pero el fruto que nace de una conexión íntima y real con Dios es capaz de sobrevivir a las peores tormentas de la vida. Es un fruto que se multiplica con el tiempo y que va a seguir vivo mucho después de que tú hayas partido de este mundo. Tal vez nunca te vayas a parar sobre el escenario de un gran auditorio frente a miles de personas. Tal vez nunca escribas un libro de éxito ni tengas una enorme cantidad de seguidores en tus redes sociales. Pero si tu forma de vivir está logrando que las personas se acerquen más a Cristo, estás en el rumbo correcto. Si tu carácter refleja la naturaleza amorosa de Dios, y si tu obediencia está sembrando semillas en corazones que nunca verás, ten por seguro que estás caminando por el sendero correcto de la vida. Revisa tus raíces y observa con atención el fruto que estás dando, porque aquello que el Espíritu Santo hace crecer en tu vida, nadie te lo podrá quitar jamás.
Ya has escuchado con atención cada una de las 8 señales que compartimos hoy. Y tal vez en este preciso momento te estés dando cuenta de algo que no habías alcanzado a ver con claridad en tu pasado, que Dios ha estado guiando tus pasos con amor a través de cada una de las etapas de tu existencia. Te guió a través del dolor de la poda y a través de aquellas amistades que tuvieron que llegar a su fin. Estuvo contigo cuando tus deseos cambiaron y cuando esa paz inexplicable inundó tu ser en medio de la crisis. Te acompañó en esa convicción de pecado que no te dejaba dormir en paz. Estuvo presente en cada una de las sutiles confirmaciones de tu rutina y en los momentos donde fuiste estirado al límite, y ha estado ahí en los frutos que tú mismo ni siquiera sabías que estabas produciendo en los demás. Él ha permanecido fiel a tu lado en cada paso del camino. Pero la pregunta verdaderamente importante que debes responder hoy es la siguiente. ¿Vas a decidir permanecer en este sendero divino, incluso cuando te cueste algo muy valioso o doloroso? Porque el camino de Dios no siempre va a recibir los aplausos de la sociedad, ni te va a ofrecer una vida cómoda. Habrá ocasiones en las que se sentirá como el camino más solitario que hayas tenido que transitar en toda tu vida, pero debes recordar que el camino estrecho jamás fue diseñado para recibir a las grandes multitudes del mundo. Fue trazado exclusivamente para aquellos valientes que desean encontrar la vida verdadera, la vida eterna y plena que viene al caminar en perfecta sintonía con aquel Creador que te dio la existencia. Antes de que te retires de este video, quiero hacerte una pregunta con total honestidad. ¿Cuál de estas 8 señales que mencionamos hoy tocó de forma más directa la situación actual de tu vida? Escribe tu respuesta en la sección de comentarios de este video. No lo hagas para que los demás lo vean, hazlo como un compromiso contigo mismo ante Dios, porque ponerle un nombre al lugar exacto donde te encuentras hoy es el primer paso para avanzar con total claridad hacia el futuro. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que esté dudando si se encuentra en el sendero correcto. Es muy probable que esa persona necesite escuchar estas palabras mucho más de lo que tú te imaginas. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento de la sabiduría bíblica. Y nunca olvides esto que te voy a decir. Las señales están puestas frente a tus ojos y la voz del Creador te está llamando en este momento. Este es el único camino verdadero. Camina en él, con fe.